Ah, De acuerdo, ahora sí estoy grabando, jóvenes. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a la clase de matemática, resolución de triángulos rectángulos. Mis estimados estudiantes, como verán ustedes, esta es nuestra primera clase. Vamos a iniciar de tal manera que vamos a hacer en los repasos respectivos algunas aclaraciones previas de la temática respectiva. Resolución de triángulos rectángulos. Ahí tenemos a Pitágoras, ¿no? Nuestro famoso. En todo triángulo rectángulo se inmiscuye Pitágoras, ¿no? Con su famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Que indica, ahí está, ¿no? Ahí está, observen, dice, la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Esta ley es bien importante, jóvenes señoritas, ¿no? Para cuando vayas resolviendo va a tener efecto esta ley, teorema de Pitágoras. ¿Qué se dice el teorema de Pitágoras? Nuevamente repito. La longitud de la hipotenusa, esto se llama hipotenusa, jóvenes, ¿no? Hipotenusa, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. En todo triángulo rectángulo nomás pasa esto. No es en cualquier triángulo, ¿sí? Solamente es en triángulos rectángulos. ¿Y cuando un triángulo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo recto. Aquí como verán ustedes, este ángulo es recto en C. Recto quiere decir 90 grados en C, en el ángulo C. Esto tienen que tener mucho en cuenta. Es así, jóvenes señoritas, para empezar ejercicios, ahí los voy a ir aclarando también algunas situaciones claras, ¿no? ¿Qué herramientas se necesita para resolver triángulos rectángulos? Primero, teorema de Pitágoras, clave. Segundo, se viene, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestras funciones trigonométricas, ¿no? Para un ángulo, para sus dos ángulos agudos. En este caso específico, para el ángulo A. Hay funciones trigonométricas también para el ángulo B. Es como si tuvieran dos nombres, ¿no? Es como yo me llamo David Alfredo. David Alfredo. O sea, A de Alfredo, alfa de A. El triángulo se puede denotar con las letras mayúsculas. Siempre los triángulos, los ángulos con las letras mayúsculas, A, B, C, D, con todo el alfabeto, pues, los ángulos, siempre letras mayúsculas, que quede bien claro, ángulos. Los lados, jóvenes señoritas, letras minúsculas, toda vez que sean los lados, siempre ustedes letras minúsculas, que es A, B, C, D. Y los lados, ojo, ¿cómo se van a orientar? Los ángulos con los lados. Mira, fíjense, si el ángulo es A, el opuesto es el lado A. Si el ángulo es B, el opuesto es el lado B. Si el ángulo es C, el C mayúsculo toda la vida, ¿no? El opuesto es el lado C. De esta manera se van a ir orientando. Es más, otra aclaración, los ángulos se deben generar o van a colocar en lo particular, ¿no? en lo posible, en sentido contrario a las agujas del reloj. Por ejemplo, este ejemplo típico que en todos los libros manejan está de alguna manera errada. Está errada. Pero es como un ejemplo típico. En los ejemplos voy a ir aclarando por qué no deben ordenar de esta manera, ¿no? Pero la mayoría de los textos ordena de este modo y lo estoy explicando, ¿no? Ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B. Ángulo C, lado C. Ángulo recto, ¿sí? El seno, ¿cómo nace del ángulo A? El seno. Primero, o el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. De este ángulo A, este es su cateto adyacente sobre hipotenusa. Así se define. Y en símbolos es B sobre C. B sobre C sería el coseno. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así se define. Eso tienen que tenerlo muy claro en mente. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí está el cateto. Y en símbolos es A sobre C. Tangente. La tangente se define o nace como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Fíjese, del ángulo A, su cateto opuesto, acá está A, y su cateto adyacente es B. A sobre B.
De esa forma nace, se estructura las funciones trigonométricas, coseno, seno y tangente, ¿no? Pero normalmente primero va seno, luego coseno, luego tangente, pero esto no pasa nada esa ordenación. Sus inversos, porque son 6, ¿no? 6 son las funciones trigonométricas que se tienen, chicas y chicos, 6. Faltaría secante, cosecante y cotangente. ¿Cómo has de conocerlos? Secante, cosecante, cotangente. Dar la vuelta no hace. Claro, es girar nomás. ¿Con quién se va relacionando? Fíjense, secante con... no, está mal este. Bueno, voy a direccionar bonito, ¿ya? Secante, escúchenme. Secante es la inverso de ¿quién? Del coseno, ¿no ve? Secante, así lo vamos a direccionar. Este es su inverso de esto, ¿no ve? Se ha dado la vuelta esto, ¿no? Fíjense, se dio la vuelta. Se invierte nomás, secante. Y del seno, fíjense, se dio la vuelta. Se dio la vuelta nomás, ¿no? Y de la tangente, fíjense, este ultimito con este ultimito, sería girar nomás eso. Esta es la relación. Yo lo que les digo, para que les quede bien claro en mente es C con S, S con C. ¿Bien? Fíjense, la relación que existe, ¿verdad? C con S. C, esta C con esta S. C de coseno, S de secante. Así lo van a relacionar, su inverso. Para que tengan así, no estén manejando formulario toda vez que quieran hacer ejercicio. Pueden tener en mente ya, bien grave, C con S, S con C. Y la tangente con cotangente es fácil de darse cuenta, ¿no? De ese modo. Se pueden ir dando cuenta a ustedes. Eso es bien importante, las 6 funciones trigonométricas. Y otra herramientita nomás para resolver triángulos rectángulos. Hay otra herramienta final. Hay otra herramienta muy importante. La suma. ¿Ya? En todo triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos interiores agudos es igual a 90 grados. Esto es bien importante. En todo triángulo, en todo triángulo rectángulo, la suma de estos ángulos agudos, este ángulo A y este ángulo B, esta suma, este ángulo A sumado con este ángulo B, siempre va a dar 90 grados. ¿Quién es 90 grados? Este ángulo recto. ¿No? A más B igual a C, también dicen algunos autores, ¿no? O sea, lo que tienen que tener en cuenta. Con estas herramientas, jóvenes señoritas, con estas 3 herramientas importantes: teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, ¿ya? Esta A más B igual a 90 grados. Con esto vamos a hacer Troya, resolviendo triángulos rectángulos. Esta es la base. Esto tienen que tener en mente bien claro, si bien tiene que estar, ¿no? Si esto no van a tener claro, van a tener problemas, van a tener obstáculos en el momento de resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Es así. Pasamos entonces ahora sí a los ejercicios. Previamente bozaremos. Bueno, ejemplo 1, jóvenes señoritas. Determinar las 6 funciones trigonométricas. Para el ángulo A, ¿no? Para el ángulo A vamos a determinar las funciones trigonométricas, ¿ya? Fíjense, lo que está con negritos, estaba, ¿no? En la práctica que les di, están los que están con negritos. Ángulo A, así con A se los he escrito, ¿no ve? O puede ser otra letra. Número 18 es otro número de ustedes. Este va a tener datos. Número 12. Para resolver triángulos rectángulos, siempre se les va a entregar 2 datos. Siempre les van a entregar 2 datos. Se les puede dar tanto los 2 catetos, o en este caso particular, está el valor de un cateto y la hipotenusa. O también se les puede dar un ángulo y la hipotenusa. O en lo caso posible, un ángulo y un cateto, cualquiera de los 2 catetos. Siempre tienen que tener 2 datos. Así, tranquilamente, ustedes se van a aventar a resolver ejercicios, ¿ya? Y aquí he puesto ángulo B. También hay funciones trigonométricas para el ángulo B.
Ustedes lo han debido estudiar porque también han pasado tiempo esto lo que es funciones trigonométricas y resolución de triángulos rectángulos. Es a manera de repaso para los alumnos que tengan o estudiantes que tengan dificultades, ¿no? Reiterarles, chicos, es aclaraciones previas. Ustedes tenían, chicos, en sus ejercicios, estudiantes, mis estimados estudiantes, tenían el ángulo A, el lado, la hipotenusa que es 18 y el cateto que es 12. Siempre recomiendo que lo bauticen. Ustedes han nacido con nombres y apellidos, ¿no? Igualmente, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, jóvenes señoritas? Lo que yo estoy diciendo, ángulo A, lado A, lo he bautizado. El rojito ya está colocando, lo estoy asignando. Tú vas a ser A, no porque me dé la gana, es lado A, ángulo A. Si esta A fuera M mayúscula, esto va a ser M minúscula. Si esta A va a ser una E, un ángulo E mayúscula, ¿no ve? Ángulo E mayúscula, este va a ser E minúscula. Lo que tienen que tener en mente es los ángulos, letras mayúsculas del alfabeto. Los lados, letras minúsculas. O si no, los ángulos van a ser letras del alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, rho, y así sucesivamente. Esto tiene que tener en claro, jóvenes señoritas. Entonces, ángulo A. Ahora también, otra cosa, lo que voy aclarando. Ángulo A, fíjense, la forma típica, el triángulo está en esta posición. Puede estar en diferentes posiciones, ¿no ve? Como en los ejemplos. En esta posición. Ángulo A. En sentido contrario a las agujas del reloj, a las manecillas del reloj. Ángulo A correspondería a ángulo B, ¿no ve? Y este va a ser ángulo C. A eso iba hace rato la aclaración, ¿ya? Si este es el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Sentido contrario a las manecillas del reloj o a las agujas del reloj. Si este va a ser ángulo M, este ángulo M, P, este es Q, ¿no ve? Si este va a ser ángulo, por decir, alfa, este va a ser beta y este va a ser gamma. Así, a eso me refería. Si de esa manera ustedes van a ir designando, no va a haber problemas en la resolución de los ejercicios. ¿No? Esto es bien claro. Esta parte hay que aclararlo, hay que tomar en cuenta muy bien, jóvenes, ¿no? Ya lo he organizado de esta manera. Y hay incógnitas, ¿no? ¿Quiénes son las incógnitas? Fíjense, observen, ¿no? Ahí tienen ustedes las incógnitas. Y también es incógnita. ¿Quién es la incógnita? La incógnita también es B, pues, ¿no? No, pero aquí es funciones trigonométricas, ¿no? Acá es funciones trigonométricas, no es importante como incógnita, perdón, no es importante. Como hay que obedecer, acatar lo que dice el mensaje del ejercicio. El mensaje del ejercicio solamente me dice determinar las 6 funciones trigonométricas para el ángulo A. Eso es bien. No me pide resolver el triángulo rectángulo, ¿no ve? Eso es que quede bien claro, solo las 6 funciones trigonométricas. Para las 6 funciones trigonométricas tengo que tener los datos de los 3 lados. Me faltaría el lado B. Para obtener el lado B aplicamos teorema de Pitágoras, ¿sí? Siempre que falte un lado, teorema de Pitágoras. Les falta un lado, entonces, jóvenes señoritas, aquí nos falta, ¿qué? Nos falta el valor de B. No tiene valor. Entonces, ¿cómo se resuelve este? Por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Con el teorema de Pitágoras ustedes van a ir resolviendo. Aquí está, ¿no? Esta incógnita B con el teorema de Pitágoras. Proseguimos entonces a resolver. Ya está. Cálculo de B por el teorema de Pitágoras. Ya está. ¿Qué tienen que tener en mente, jóvenes señoritas, con respecto al teorema de Pitágoras? Lo que tienen que tener en mente en el teorema de Pitágoras es el siguiente, jóvenes señoritas. Que indique en el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? La medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a suma de los cuadrados de ambos catetos, ¿no? C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Está anotado de esa manera, ¿no? O puedes escribir A cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Por qué lo he escrito de esta manera? De esta manera se escribió porque yo me di cuenta que la incógnita es B. Si usted escribe C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, la incógnita va a estar en el segundo miembro. A veces cuando tenemos en el segundo miembro, hasta transponer un poquito se va complicando, ¿no?
y al ir de paso en paso se va confundiendo. Entonces, sugerirles, dependiendo de la incógnita, ustedes lo van a acomodar. Pueden escribir a más a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, o, en su caso contrario, si la incógnita es la hipotenusa, pueden escribirlo c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. En nuestro caso particular estoy aclarando de por qué he escrito, no es porque me da la gana. Es el teorema de Pitágoras, sigue, pero está al revés, donde el primer miembro se ha convertido en segundo miembro, ¿no? Y viceversa. Eso está permitido en las propiedades de las ecuaciones. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces. El siguiente paso, jóvenes señoritas, es ahora reemplazar los valores. ¿Ya? Reemplazamos los valores que tenemos. Y vamos a reemplazar. A tiene valor. A tiene el valor. Fíjense, A vale 2. En lugar de A estoy registrando 2. Ahí está. B no tiene valor. B es lo que estamos buscando. C tiene valor. Aquí está. C es 18. C vale 18, jóvenes. Ahí está, 18. Una vez que hayas reemplazado los valores, jóvenes señoritas, lo que tienen que hacer ahora es hacer operaciones correspondientes, ¿no? Operaciones de acuerdo a las indicaciones de ecuaciones. Y la propiedad de la ecuación me dice transpone, reduce términos semejantes y así sucesivamente. En ese sentido, entonces, tendríamos aquí b al cuadrado, 12 al cuadrado, esto sería, por favor apaguen sus micrófonos, 144. 144. Al transponerse, al irse al otro miembro, se va con signo cambiado, ¿no? Al irse al otro miembro, 2 al cuadrado es 144. Al irse al otro lado, se va con signo cambiado. ¿Está claro, no? Así es. En tal sentido, vayámonos al siguiente paso. El siguiente paso. Todo lo que es cuadrado, jóvenes señoritas, todo lo que es cuadrado, al otro lado se va como raíz cuadrada, ¿no? Si esto fuera cúbico, se va a ir como raíz cúbica. Si esto fuera cuarta, si el exponente fuera cuarta, se va a ir como raíz cuarta. Si el exponente fuera quinta, se va a ir como raíz quinta. Esas son las reglas, pactos, convenios en las ecuaciones, ¿no? Entre exponentes. De ese modo se convierte entonces 324 menos 144, 180. A partir de acá, ¿voy a utilizar calculadora? No, en matemática no se utiliza calculadora. En casos excepcionales, les voy a decir en qué momento sí van a utilizar calculadora. Por eso es matemática es pues secuencia de los cursos anteriores, lo que se ha estudiado acá. Ustedes han debido aprender simplificar raíces cuadradas en cursos inferiores, ¿no? En cursos inferiores. Si te das raíz cuadrada de 180, ¿qué es lo que debes hacer tú? Descomponer, pues, ¿no? Descomponer en sus factores primos 180, se descompone en sus factores primos el 180 y vas a lograr obtener lo siguiente. El siguiente paso les voy a ir mostrando, ¿no? ¿Qué va a hacer? Descomponer quiere decir, tú vas a escribir 180, ¿no? Se lo voy a hacer por esta vez, jóvenes. Escribes el 180, lo voy a borrar, 180 escribes el 180 y luego haces mitades, ¿no? Mitad, ¿y la mitad cuánto es? 90, vas a decir, ¿no? 90, eso. La otra mitad va a ser 45, exactamente, 45. Ya no hay mitad, porque no termina en par, ¿no ve? Me puede ir a terceras o quintas, lo correcto es terceras, ¿no? Tercera. También este número es divisible entre 3, ¿no? Terceras. La tercera de 45 es 15, ¿no ve? 15, correctamente. Seguimos avanzando. 15, sigue teniendo terceras. Tercera, exactamente. 15 va a ser 5. Ya. 5. Y nuevamente quinta. La quinta de 5 es 1. Ha llegado al tope, ¿no? Llegaste al factor 1. Siempre hay que llegar al factor 1. Al número primo 1. Que no es primo, no es el número ley al 1. ¿Sí? En tal sentido, chicas y chicos, fíjense, esta fila, esta columnita que están viendo ustedes, se le llama, el número lo he descompuesto en sus factores primos. El 180 en sus factores primos va a ser 2 al cuadrado, se va a escribir posteriormente, 2 al cuadrado, ¿ya? Por
3 al cuadrado, ¿sí? 3 al cuadrado por 5. Así va a ser. Sí, en este paso, así va, en el siguiente paso. Entonces, esto es bien importante. Esto se llama cálculo auxiliar o operación auxiliar. Ojo, jóvenes señoritas, estudiantes que van a estudiar una carrera ligada con matemática, futuros ingenieros, topógrafos, arquitectos, ¿ya? No tienen que utilizar calculadora para nada en matemáticas. Esta tarea, este cálculo tienen que hacer paso a paso. Es así, chicas y chicos. Mi siguiente paso, ahí está. ¿Sí? En el siguiente ejemplo, ya no voy a hacer este cálculo auxiliar, jóvenes. No lo voy a omitir este cálculo auxiliar. Ustedes lo van a tener que hacer en su cuadernito, ¿no? Puesto que esto se estudió en cursos inferiores. Ahora, 180, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado por 5. Por eso se está escribiendo esto, ¿no? Hay calculadoras científicas que te ayudan también, pero te va a hacer daño en la calculadora, porque en los exámenes de ingeniería o en exámenes de auditoría no te permiten calculadora científica, ¿ya? Ahí sí, en algunas carreras están permitiendo manejar calculadora. Entonces, tú debes practicar matemáticas sin calculadora, de ese modo. Siguiente paso. ¿Qué ha pasado? Pasó lo siguiente. En este paso, jóvenes señoritas, de acá, de este paso a este paso, este 2 al cuadrado es como si fuera cancelar, se cancela con el índice. Cuando no lleva índice, la raíz no lleva índice, se sobreentiende, es cuadrado, ¿no ve? Se cancela y sale el 2. Este 3 al cuadrado, el índice también sale, se cancela y sale el 2. Saldría 3 por 2, y 3 por 2 es 6. De esa manera, jóvenes señoritas, de esa manera, este es nuestro valor particular, ¿ya? Este es el valor ya para nuestra incógnita o lado buscado. Nuestro lado buscado, que se llama cateto adyacente, es el valor de b a veces 6 raíz cuadrada de 5, ¿no? Es así, jóvenes señoritas. Este paso tienen que hacer. Ahora yo lo voy a borrar. Esto era a manera de recordar lo que se hizo en cursos inferiores, jóvenes señoritas. Lo que sí ahora tienen que tomar en cuenta ustedes es practicar y ponerse al corriente, hacer nivelación. Me dice funciones trigonométricas, ¿no? Las funciones trigonométricas. Entonces aquí tenemos sen, coseno y tangente. Sen, ya teniendo el valor 6 cuadrado de 5, ¿no? Aquí es 6. Sen, cateto opuesto sobre hipotenusa, 12 sobre 18. 12 sobre 18, ¿no? Por eso está escrito 12 sobre 18. 12 sobre 18 es simplificable. Ya tampoco es división exacta, ¿no? Cuando el numerador es mayor que el denominador, ahí sí van a decir, no, esto es división exacta, no es exacta. El numerador es menor que el denominador, solo puede ser simplificable. Puedes hacer 2 veces mitad, ¿no? 2 veces mitad, ya 2 veces mitad, ¿cuánto es? O directamente irte por cuartas, ¿no? Mitad, 6, mitad, 9, ¿no? Una vez mitad es, una vez mitad y una vez tercera, ¿no? O directamente hacer sextas. Sexta de 12 es 2 y sexta de 18 es 3, ¿no? De ese modo. Entonces, esta parte de simplificación es desde cursos inferiores, ¿no? Es más, puedo decir, desde quinto de primaria, ¿no? Mitad, ¿no? Mitad, acá arriba 6, mitad, acá abajo 9, arriba. Entonces, tercera de 6, 2, tercera de 9, 3. De ese modo está simplificado, ¿no? Siempre hay que simplificar cuando el número es posible simplificar, ¿no? Aquí, 2 tercios irreducible, hasta llegar a ser irreducible tiene que ser 2 tercios. Vayamos ahora, procedimos con nuestra función coseno. Coseno se define o nace como coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente, B sobre C, coseno. Y la B es 6 cuadrado de 5, 6 cuadrado de 5 sobre 18. Y por eso se escribe sobre 18. También ver ahora los coeficientes. 6 entre 18. 6 con 18 puede simplificarse, ¿no? 6 con 18, si lo simplificas. El 6 con el 18, tachas el 6, puedes escribir. Si vamos por mitad, la mitad va a ser, la mitad es pues 3, la mitad es 9. Ya, la mitad, esta vez lo escribiré. La mitad 3, la mitad
9, ¿no? Este punterito no me está escribiendo 9, 9. Ahora sigue siendo simplificable. Entonces vamos a tachar nuevamente tercera. Tercera 1 y tercera 3. De esa manera, chicas y chicos, acá es 1 que nos escribe y este es 3. Se ha simplificado, ¿no? Este es 1 y aquí es 3. 6 cuadrado de 5 se mantiene, ¿no? De esa manera sale, esta es la expresión de la función coseno. Es el valor, ¿no? Expresión o valor. Luego tangente. Tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que indica es A sobre B. A sobre B. 12 sobre 6, 6 cuadrado de 5. Ahí está, 12 sobre 6. De igual manera, si lo voy a escribir, se va a ver un poquito confuso, ¿no? Acá, entonces prefiero ahí mentalmente 12 entre 6. 12 mitad sería 12 mitad, tercera, ¿no? Así va a ir. O si no, dices 12, esto es división exacta, 12 entre 6 a 2, o 2 veces sexta, puede decir, sexta de 12, 2, sexta de 6, 1. Es alternativos. O sea, hay varias formas de simplificar, chicas y chicos. Hay varias formas, mis estimados estudiantes, hay varias formas de simplificar. Lo que quedaría es 2 sobre 6 cuadrado 5. Pero también en el tema radicales no se cinque. Prohibido que esté denominador radical. No puedes dejar, hasta acá sería el resultado, No, un resultado parcial, ¿no? No dejes, no hagas que el denominador sea número irracional. No dejar en raíz. Para eso se racionaliza. ¿Cómo se racionaliza? Haciendo raíz cuadrada de arriba, su conjugado es raíz cuadrada de arriba, raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 5. Y eso no afecta. Si multiplicas o divides una expresión por la misma cantidad, eso no afecta en nada, ¿no? A la expresión. Al multiplicarlo, pues lo que estoy haciendo es hacer desaparecer la raíz, despedirme de la raíz, deshacerme de la raíz. 2 por raíz cuadrada de 5, 2 raíz de 5. Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, directamente a 5, ¿no? En un cálculo auxiliar pueden ser, entonces sería raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Y el cuadradito con el índice, chao, se elimina también. Por eso quedó nuestra expresión. 2 raíz cuadrada de 5 sobre 5. Ojo. Algunos seguramente han ejecutado calculadora, les va a salir número decimal, está bien eso para física. Les va a salir número decimal aquí, está bien eso para física. Pero para matemática debe ser como un número irracional, no como decimal. Este es un número irracional, ¿de acuerdo? Así debe estar presente en matemática. Seno, coseno, tangente. Faltaría ahora los inversos, ¿no? Nos iremos a los inversos, seno, coseno y cotangente. Solamente vamos a ir a volcar. Ya, ahí tenemos el secante. Secante, fíjense, secante, ¿con quién lo voy a relacionar? Secante con el coseno. Secante se relaciona con el coseno. Si ves al secante, lo estoy dando la vuelta nomás, lo invirtiendo, mira, 3 sobre 5. Secante, coseno con el secante. Se está invirtiendo eso nomás, ¿no? Eso es claro, ¿no? Se invierte. También ha aparecido raíz. Toda vez que aparezca raíz, arriba y abajo con el racionalizas, con la misma raíz. Racionalizas. Operas aquí en el numerador. Operas en el numerador 3 raíz cuadrada de 5, 3 raíz cuadrada de 5. 6 cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, 5. También ha concluido. Esto sí, así de esta manera debe estar la respuesta. Eso es en cuanto a lo que es de la secante. Cosecante. Cosecante está con el seno. Fíjense. Cosecante va con el seno. Fíjense, ahí está. Secante con cosecante. Se ha invertido, mirad. Si el seno nos ha salido 2/3 su valor, el cosecante solo es invertirlo. 3 sobre 2. Solucionar el problema. Tangente tiene que ir con cotangente, ¿no? A ver, vamos a invertirlo eso también. ¿Ya? Mira, antes que nos aparezca la respuesta. Antes, tangente. Si esto fuera una clase presencial, yo sacaría la pizarra. Chicos, vengan tú, ven Juan, ven María, ven Vanessa, así, a la pizarra. ¿Cuál es? Si vas a invertir para la tangente esta expresión, si lo vas a invertir, te vas a enfrentar
a conjugar nuevamente, ¿no ve? Lo que recomiendo, en este caso, solamente ya invertir esto, porque esto también es respuesta, ¿no ve? Esto también es respuesta de esto, ¿no ve? Hay que darse cuenta, ¿no? Hay que darse cuenta. Por eso matemática es razonamiento, darse cuenta, ¿no? Si te das cuenta, no, si lo invierto, va a ser más sencillo. Pero si inviertes esto, si inviertes 5 sobre 2, 6, 4, 5, vas a tener que racionalizar, ¿no ve? Y obviamente vas a lograr esto. Para evitar este paso, entonces te das cuenta, solamente inviertes la parte que es necesario, ¿ya? Y está. Y esto, para no hacer operaciones. Y ahí está el valor de la cotangente, ¿no? Ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas. Con eso ya estaría resuelto de acuerdo al mensaje del ejercicio. Vayamos a nuestro ejemplo 2 y con eso creo que voy a ir a las preguntas. Siguiente. Ya está. ¿Ya? Previamente voy a borrar mi pizarrita. Sí, voy a hacer 2 ejemplitos y luego me voy a ir a las preguntas, ¿ya? Ahora sí, ahora indica, ¿qué indica el mensaje del ejercicio? Resolver el mensaje me indica resolver el siguiente triángulo rectángulo. ¿Qué me dio como datos? Me dio el lado P, 30 grados, ¿ya? Y aquí hay un valor que le falta, ¿no? Podemos asignar el valor respectivo. Pues se me fue en el siguiente paso, debe estar aquí. Tal vez lo verán ustedes, está creo que un poco cortada. Yo voy a ir a mi pantalla a ver para revisarlo. Esto es 10. Bueno, chicas, chicos, este valor que se ha comido, aquí hay un valor que se ha comido, ¿no? No sé si se lo ven ustedes. Había sido 10. Sí, se le había comido tal vez al armar las diapositivas, aquí hay un 10. ¿Qué valores me ha dado en este ejemplo? Siempre les van a dar, cuando les pidan, se les va a pedir resolver un triángulo rectángulo, 2 datos. Acá está un ángulo y un lado, ¿no? Un ángulo y un lado. Y el lado es 10. El ángulo es 30. ¿Ya? Un ángulo que es el lado 30 grados y el lado es 10. Y nuestras incógnitas va a ser el lado P, ángulo Q, lado Q, y ángulo P, que es el conocido 90 grados, porque siempre es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Aclaro de nuevo, ¿sí? Las letras que van a asignar en los ángulos, M, P, Q, en sentido contrario a las agujas del reloj. Mira, M, P, Q. Está yendo en orden, ¿no? M, P, Q. Y ahora de los lados, P minúscula, supuesto, M minúscula, supuesto, y Q minúscula, supuesto. M minúscula, Q minúscula, supuesto. Es en el sentido, entonces, así no vas a tener ningún problema. Va a ir avanzando tu ejercicio bien. M, P, Q. ¿Ya? Y si puede ser A, B, C. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. ¿De acuerdo? Así tiene que ser. En ese orden. Vas a ir ordenando de acuerdo a orden alfabético para bautizar los símbolos que le vas a ir dando, ¿no? Es como los nombres que le vas a ir asignando, ¿no? Entonces, lo que ya había empezado a hacer, chicas y chicos, esto era mostrar previamente, pero aquí me ha obstaculizado el valor. Este valor, por defecto, no ha aparecido el valor de la M minúscula, el del lado 10. Sí, pues en ese sentido, entonces, ya. Toda vez que quieras resolver triángulos, rectángulos, 3 herramientas. Teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, suma de los ángulos interiores. Aquí, inmediatamente, para el cálculo de Q, fíjense, M más Q igual a 90 grados. Fíjense acá, fíjense. ¿Por qué procede? Es indistinto. Puedes calcular primero el ángulo, luego los lados. Es indistinto. No hay orden, jóvenes. ¿Ya? Tal vez preguntarán ustedes, siempre, profesor, tenemos que encontrar primero calcular el ángulo Q o el lado P, luego el lado Q. No, indistinto. ¿Sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta qué lado vas a ir a resolver primero? ¿O qué ángulo, no?
dándote cuenta, no, ¿con qué datos cuentas? Yo cuento con el ángulo M y ángulo Q. Y acá, si te das cuenta, es inmediatamente, razonas y dices, no, acá está inmediato obtener el ángulo Q. ¿Cómo? Con esa tercera herramienta. A los ángulos agudos, la suma de ángulos agudos es igual a 90 grados. Esto solo sucede en triángulos rectángulos. Ya, reemplazas el valor. El ángulo Q es igual a 90 y el ángulo M vale 30. Ahí está. Y al otro lado se va con signo cambiado. Menos 30, ¿no? Como menos 30 grados. Y con lo que obtienes el valor del ángulo Q. Sí, ya se calculó con eso el ángulo Q. En este sentido, nuestro ángulo Q vale 60 grados. Primer dato obtenido. Ya nos liberamos entonces. Se obtiene esto. Ya está solucionado esto. Solucionado. Ahora tenemos que tenemos pendiente. Tenemos que calcular el lado Q y el ángulo Q. Así tenemos que calcular el lado Q y el ángulo Q. Entonces aquí estoy colocando cálculo de P. Cálculo de P. Ahora, que inmediatamente aparece la función trigonométrica. ¿Por qué me está apareciendo eso, chicas y chicos? Si ustedes analizan los lados, los datos, si tú quieres aplicar teorema de Pitágoras, solo tienes un valor, un lado tienes. Este lado y este lado, este lado que se llama hipotenusa y este lado que se llama cateto adyacente, son dos incógnitas. Pero no te va a poder obtener ninguno de los lados. En estos instantes no es posible aplicar el teorema de Pitágoras. Vas a aplicar el teorema de Pitágoras cuando tengas ya sea los dos lados, o puedes tener la hipotenusa uno de los dos lados. ¿Ya? Así puedes aplicar. No puedes aplicar, reitero, en estos instantes el teorema de Pitágoras. La última herramienta, la otra herramienta sería funciones trigonométricas. Aquí está la función trigonométrica, sen. Dices, sen de 30 grados. Sen es cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa, no. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sen de 30 grados es 10 sobre P. 10 sobre P. Porque el lado M ya tiene valor. Entonces te conviene que tú escribas su valor 10 y sobre P. P minúscula. Ojo, no confundas P minúscula con P mayúscula. Y acá, en el siguiente paso, mira, solamente hacer operaciones mínimas, ¿no? Calcular el valor del ángulo 30 grados. Sen de 30 grados va a tener un valor específico y este 10 se va a mantener. Miras, este lado P está dividiendo. No vas a subir a tu antojo arriba. Lo que divide es como si estuvieras aquí. Es como si estuvieras debajo de la fracción, debajo del entero 6. Siempre hay un 1, dice, ¿no ve? Es la ley, la regla. Lo que divide, jóvenes, lo que divide sube a multiplicar. Todo lo que divide, me conviene que se vaya al primer miembro, no. Tiene que irse a multiplicar. En ese sentido, se va a ir a multiplicar. Y ya está. No se ha subido por su antojo. Lo que divide sube a multiplicar. En el segundo, este 10 se mantiene. Lo que multiplica baja a dividir. Y este 1 estaba como comodín. El 1 no pasa nada, es solamente para darnos cuenta, ¿sí? para que se piense que ambos son como fracciones, ¿no? Esto puede subir, bajar, pero el 1 es neutro en la multiplicación. De ese sentido queda 10 sobre 30, sen de 30 grados. Sen de 30 grados en la tabla trigonométrica tiene valor, y adquiere un valor, porque es un ángulo notable. Todos los ángulos notables, jóvenes señoritas, tienen valor. ¿Quiénes son los ángulos notables? A partir del 15, los múltiplos del 15. ¿Qué quiero decir? 15 grados, ya sea seno, coseno, tangente, tiene valor. 30 grados tiene valor. Otro múltiplo sería 45 grados, tiene valor. Aumenta de 15 en 15, todos esos tienen valor. A eso se le llaman ángulos notables, ¿no? Si hacemos 60 grados, es ángulo notable, ¿no? Ojo, para darse cuenta, ¿qué es ángulo notable? Son los múltiplos de 15 grados. Vas a ir avanzando de 15 en 15. Si logras obtener otro número, ángulo notable. Repito, que son los más notables, clásicos notables, son 30, 45 y 60 grados. Y sus múltiplos también, de otra manera para darte cuenta, ¿no?
Esos son ángulos notables. Esos se resuelven sin calculadora. ¿Ya? Sin calculadora. Ya en una tablita está ya definidos sus valores, o si no, está de acuerdo al círculo trigonométrico en lo posterior, si es que no han comprendido obtener el valor directamente de seno de 30 grados, les voy explicando también. ¿Ya? En tal sentido, entonces, también para estos casos ya, previamente ya pueden utilizar calculadora, pero por el momento, y en lo futuro no. Ya cuando vamos a ir aclarando como es posteriormente, no será posible utilizar nuestra respectiva calculadora. ¿Ya? Así es. P, 10 se mantiene. Sen de 30 grados, como es ángulo notable, es un medio. Si ustedes corroboran con su calculadora científica, va a ser un medio. Si tienen la calculadora científica, van a programar en modo DEG, va a ser un medio. Si tienen una tabla en la mano, este es el seno de 30 grados, es un medio, es su valor. Luego continúo, repito. Si todavía no han aprendido, no están seguros cómo se obtiene este valor, les voy a explicar posteriormente. ¿Sí? Cómo obtenerlo, un medio. ¿Ya? Por lo pronto, si los que tienen dudas, dificultades, digiten su calculadora, es un medio exacto. En tal sentido, vamos a hacer, a partir de acá, debajo de este entero hay un 1, extremos y medios. Esto se va al extremo, ¿sí? Debajo de este 10 hay un 1, medio, ¿no ve? Enteros con extremos y medios con medios también se valora. Debajo de este 10 hay un 1 chiquito, ¿no? Un 1 chiquito que está. Es como si fuera 10 sobre 1, un medio. Extremos con extremos se va al numerador, sería eso 20. Denominador 1. Y el resultado tiene que ser entonces 20 directamente. Y el 20. Ahí está el 20. Ahí está el 20, jóvenes y señoritas. Es nuestra otra incógnita que se ha obtenido, ¿no? Nuestro otro dato, ¿no? ¿Qué incógnita tenemos que obtener? El ángulo Q. Lado Q, faltaría. Y ya está P, marcamos. Ya estás, solucionado. Último, Q. A partir de acá, tienes ya diferentes caminos. Para obtener este lado Q, ya hay diferentes caminos. Ahora ya sí o sí, ya puedes aplicar el teorema de Pitágoras. O también puedes aplicar alguna función trigonométrica. Ya tienes alternativas, ¿sí? En mi caso particular, lo que he hecho es teorema de Pitágoras. No es obligado, jóvenes. Dependiendo de cada estudiante. A partir de aquí ya se te abren las puertas, ¿no? Tienes la opción de ir por el teorema de Pitágoras o también resolver para calcular el lado Q y una función trigonométrica, sea seno, coseno o tangente. Cualquiera te resuelve. ¿De acuerdo? Lo que yo he aplicado es teorema de Pitágoras. Cálculos de Q por el teorema de Pitágoras. Ya. Y pasemos nuevamente. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. En todo triángulo rectángulo. No es en cualquier triángulo. Solamente en triángulos rectángulos. Ahí está, ¿no? ¿Y por qué lo he escrito de esta manera? Yo me doy cuenta que la incógnita en el primer miembro estamos bien. El siguiente paso es reemplazar datos y hacer las operaciones necesarias hasta lograr el resultado. ¿De acuerdo? Así es. Siguiente paso. Reemplazamos los valores. Y ya está. ¿Dónde vemos, chicas y chicos? ¿Dónde vemos? Nuestra M vale 10. Ahí está. Nuestra M, que es el cateto. En el caso particular, cateto opuesto vale 10. 10 se está reemplazando con 10. 10 al cuadrado. Q es la incógnita, está como Q al cuadrado. P ya tiene valor. P, ¿cuánto es? P vale 20, 20 al cuadrado. Ya, en el siguiente paso es hacer la transposición. Vamos a transponer 10 al cuadrado, que se convierte en 100, ¿no? 10 al cuadrado 100, al otro lado se ve como menos 100. ¿De acuerdo? Y se va como menos 100. Se va como menos 100. Y ya está. Q al cuadrado. 20 al cuadrado es 400. 10 al cuadrado es 100. Al otro lado se va a restar como menos 100. Ahora, 400 menos 100, eso es 300. ¿Y por qué como raíz? Les he indicado hace rato. Todo lo que es cuadrado en la incógnita, al otro lado se va como raíz cuadrada. Si en la Q su exponente fuera cubo, se va al otro lado como raíz cúbica.
Estos son convenios entre ecuaciones cuadráticas y números racionales. Son reglas, ¿no? Reglas establecidas, ¿no? Eso, por eso es que no es porque a uno le da la gana, ¿no? Y pues son propiedades que se aplican, ¿de acuerdo? Reitero, hace rato esto ya se los aclaró cómo se descompone. 300 hay que descomponer. Ojo, prohibido aplicar directamente calculadora. Quiero ver los pasos, jóvenes señoritas. Quiero ver cómo están practicando, por eso se requiere en matemática los pasos. Si fuera física, directamente a la calculadora, porque física es más apoyo de calculadora. Matemática es procedimiento, paso a paso. Se controla, se revisa las operaciones, es así en ese sentido. Entonces, ya, descomponiendo 300 en sus factores primos, se va a obtener 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Haciendo este 2 al cuadrado sale afuera, sale como 2, cancelando a la raíz. 5 al cuadrado, cancela con el índice también, que es 2, que se sobreentiende que aquí hay un índice 2. Se sobreentiende que el índice es 2 de acá, de la raíz. Solamente, quienes no llevan índice escrito, imaginario, son las raíces cuadradas. Saldría afuera el 2 por 5 es 10. Nuestro resultado, en este caso particular, se va a hacer 10 raíz cuadrada de 3. Y ahí está. 10 raíz cuadrada de 3. Y también lo resaltamos con un resaltador, lo ponemos una etiqueta notorio y el maestro, el profesor va a revisar esto, va a observar y decir, no, este estudiante, esta señorita o joven, mira, tiene su valor 60 grados, correcto, va a tiquear bien, tiene su valor de P, el lado P, que corresponde a la hipotenusa, bien, y también va a decir, tiene su lado B, perdón, aquí, el lado B está errado, por favor, está con defecto, este es P, esto es Q, esto aparece por defecto, perdón, este es Q, esto es Q, por defecto al hacer la diapositiva, este es Q, ¿sí? Ahí está. Tiene el lado Q también. Entonces, si así es, de ese modo, también está bien. Entonces, va a tener su respectivo puntaje. Gracias, jóvenes señoritas. Ahora sí, nos vamos a ir a las preguntas. Pregunten, jóvenes, ¿alguna duda? Profe, sí, yo que tenía una preguntita. ¿Me escucha? Pregunten. Profe, ¿me escucha? Sí, la escucho. Buen día.